para que después podamos descargarlo, ¿eh? Ya. Un segundo. Y ya, estás grabando, ahora sí. Ahora sí puede continuar, por favor, para que tengamos grabado la clase, ¿ya? Ya. Aquí tenemos algunas técnicas de ágiles de estimación que vendrían a ser el planning poker, story points, la talla de camiseta y del days. La técnica del planning poker. El planning poker es una técnica popular de estimación colaborativa en la que cada miembro del equipo tiene cartas con números. Normalmente siempre son basadas en la serie Fibonacci, de Fibonacci. Se presenta una historia de usuario y sin hablar entre ellos todos muestran su carta con la estimación que consideran correcta. Luego se van discutiendo las diferencias para así llegar a un acuerdo común. Esta dinámica también puede llegar a fomentar la participación y evita algunas contradictorias o unas exposiciones. Aquí podemos ver cómo se aplica y cómo se presenta una historia de usuario. Y aquí un breve ejemplo. eh, Tenemos el Story Points. Los puntos de historia son una forma de estimar el esfuerzo necesario para así poder completar las tareas. Eh, no presentan un tiempo exacto, sino una medida abstracta basada en tres factores que podrían ser la complejidad, el riesgo y el nivel de incertidumbre. Aquí tenemos el cómo se explica. Se toma una historia simple como referencia, por ejemplo, registrarse vendría a ser 2 puntos. El equipo también compara otras tareas con esa base, se van asignando puntos, normalmente con el Fibonacci. Eh, Sirve para planificar también cuánto trabajo se pueden hacer en un sprint. Aquí tenemos un breve ejemplo, la historia como un usuario cuando quiere ver el menú de un restaurante, el equipo acuerda que es de baja complejidad, así que vendría a ser 2 puntos. Y tenemos otra que sería reservar una mesa con verificación de SMS, que esto conllevaría más complejidad, así que vendría a ser de 8 puntos. Tenemos aquí la técnica de la talla de camiseta. Esta es una técnica visual para estimar. En vez de usar números, se asignan tallas como vendría a ser la XS, la S, la M, la L o la XL. Se basa en el mismo ejemplo que el anterior, en el esfuerzo, en la complejidad y el riesgo. Esta es útil cuando se busca una estimación rápida sin entrar con muchos detalles. Aquí tenemos cómo se aplica. El equipo analiza una historia de usuario. También se asigna una talla según su esfuerzo, complejidad y riesgo y sirve para estimar de forma rápida y visual sin entrar en detalles técnicos. Y podemos ver y cada una mediante su complejidad va de menos a más la talla. Técnica del Ideal Days o días ideales. Estos estiman cuántos días tomaría completar una tarea sin interrupciones. También a diferencia de los puntos de historia, aquí se estima el tiempo, pero esta técnica también sirve para planificar la carga de trabajo de un sprint. Aquí tenemos el cómo se aplica. El equipo analiza una historia de usuario, estima cuántos días tomaría en completarla si se trabajara, si depende cómo se trabajara. Se usa para planificar también la carga de trabajo de un sprint. Aquí tenemos diferentes historias de usuario y cuántos días nos llevaría. Eh, ¿Por qué? Algunas recomendaciones importantes que podríamos tener a la hora de estimar.
vendría a ser el estimar en equipo, que esto ayuda a construir un consenso y a compartir conocimientos, revisar y ajustar continuamente. Las estimaciones no son fijas, así que esto pueden cambiar con una nueva información y usar experiencias anteriores. Aprender de tareas pasadas mejora también la precisión de nuevas estimaciones. Tenemos ahora las métricas ágiles. Las métricas ágiles son indicadores que permiten evaluar el rendimiento, la eficiencia y la calidad del equipo y del producto. Lo más importante es entender que medimos para mejorar procesos, no para presionar ni castigar al equipo. Principales métricas ágiles. Tenemos la velocidad, el tiempo de entrega, el trabajo pendiente de sprint y gráficos de control. Tenemos la velocidad. La velocidad es la cantidad de trabajo que un equipo completa en un sprint. Por ejemplo, si terminan tareas por 50 puntos en una interacción, esa es su velocidad. Sirve para también estimar cuánto se puede lograr en futuros sprints y para mantener así una carga de trabajo más sostenible. El tiempo de entrega o lead time es el tiempo que pasa desde que una tarea es solicitada hasta que se entrega terminada. Esto incluye tanto el tiempo de espera como el tiempo de trabajo. Ayuda también a identificar cuellos de botella o retrasos en el proceso. Tenemos el trabajo pendiente. Este vendría a ser un gráfico que muestra cuánto trabajo queda en un sprint. Se actualiza cada día para visualizar el progreso real versus el ideal. Esto también nos permite detectar si vamos atrasados, adelantados o a un ritmo estable o correcto. Al principio del sprint se registra la cantidad total de trabajo en puntos, horas o tareas. Cada día se actualiza el gráfico con los que se ha completado y se va comparando el avance real con el ideal. Gráficos de control. Estos gráficos miden cuánto tarda cada tarea desde que se inicia hasta que se termina. Cada tarea es un punto en el gráfico y si se ven muchas diferencias durante el tiempo, eso indica que los cuellos de botella o los problemas de flujo que se deben atender. Se aplican, primero se registra cuánto tiempo toma cada historia de usuario desde su inicio hasta su finalización. El gráfico nos muestra cada tarea como un punto en el tiempo y también nos permite identificar los cuellos de botella o variaciones en el flujo de trabajo. ¿Cómo usar las métricas correctamente? Para empezar, no debemos comparar entre equipos. Las métricas también deben servir para detectar bloqueos y mejorar el flujo, no para castigar. Y compartir los datos con transparencia y siempre como herramienta para el equipo, no para los jefes. Y como conclusión, en agilidad no medimos para controlar, sino para mejorar. Las estimaciones no buscan adivinar el futuro, sino alinear al equipo y ayudar a tomar las decisiones. Las métricas nos ayudan también a adaptarnos al cambio y entregar valor de forma continua. Y lo importante es la colaboración, la reflexión y la mejora constante, más que tener los números exactos. Eso sería. Bien, en su tema de usted era exponer los métodos, las estimaciones y métricas ágiles, Sí. así en general. Sí. Ok, ya, ya. Entonces hay otros que son en particular, ¿no? Yo era con un compañero, pero no pudo entrar él. Ya, y no tenía ningún ejemplo así práctico de las medidas de una de una de las métricas. No hicieron ninguna de esas. Porque había que hacerlo, ¿no? ¿Cómo?
con el proyecto? No, no, con el proyecto o con otra, o con otro proyecto, digamos. No, No, ya. no. Entonces, pásenme por WhatsApp, porque ahorita estoy en el teléfono, es que mi máquina tuvo un contratiempo ahorita, no encendió bien. Eh, Pásenme por el WhatsApp su nombre, el nombre de usted y el nombre de sus compañeros ya en el grupo. ¿Listo? ¿Ya? ¿Listo? Ya. ¿Envió su tarea? ¿Cómo? La tarea de las métricas. A ver, ¿La hizo? ¿vendría a ser esta? Ya. Aplicada su... Ok. Lo aplicaron a su... Sí. Claro. Ok. Monitorear cultivo. Identificar pago. Son los únicos... Identificar placa, planta, identificar la plaga, el Ya. suelo, mostrar perfil y registrar usuario. Ya. No va a haber gestionar perfil, ni gestionar ni gestionar suelo, ni porque dice solamente identificar, ¿no? Sí, pero yo creo que lo iremos a implementarnos porque aún estamos en proceso. Ah, ya, ya. Pero eso hay que medirlo también. Lo que va a implementar a futuro también hay que medirlo. ¿Ya? Ya, ¿Listo? Eso faltaría. Tiene que ser todos los requerimientos tienen que estar cubiertos con la métrica. No solo una parte, ¿ya? Veamos. listo. ¿Hizo el primer método o el segundo método? Hizo con el primero, ¿no? Vamos arriba, por favor. En su Excel. Más arriba. Vamos nomás arriba. En el Excel No, váyase no más arriba. puedo, no, Al principio de su puedo, hoja, no puedo váyase. ni editarlo. Ah, ¿se colgó? No puedo ni Parece que editarlo. se colgó su Sí, máquina. no puedo. Ah, ya, listo, listo. Ok. Ya, perfecto. Ya subió ahí. Sí, es el primer método. Ya, hay que aplicar también lo mismo con el segundo método. Este estaba bajando la, el video y se colgó la máquina también. Por eso es que no lo... Pero ya, el segundo método lo voy a pedir para esta semana, ¿ya? Pero está bien, está bien. Eso lo va a subir, lo voy a habilitar la tarea y lo sube ahí, ¿ya? Lo sube a la plataforma. Vamos con el otro Listo, grupo. dije. Listo. Listo, listo, que le vaya bien. Vamos con el otro grupo, siguiente grupo. ¿Quién más va a poner? ¿Hay algún otro grupo? Enseguida, ingeniero, yo comparto. Ya. Disculpen para la interrupción. Si ya defendí, puedo salir de la... Sí, sí, Puedo. ¿Se ve mi pantalla? Disculpe, ingeniero. se ve. Ok. Bueno, voy a comenzar. A ver. Bueno, buenas tardes, ingeniero. Nosotros, a nuestro grupo nos tocó exponer sobre los conceptos generales del PMBOK, ¿no? Acá vamos a enfocarnos sobre todo en la sexta y séptima edición, que son las últimas ediciones. El PMBOK, o que es por su sigla en inglés de Project Manager Body of Knowledge, que en español sería Cuerpo de Conocimiento de Proyecto. Es un marco referencial esencial para la gestión de proyectos, desarrollada por el Project Management Institute, que es el PMI, que es una organización sin fines de lucro.
El PMBOK compila conocimientos, buenas prácticas, herramientas y técnicas estándares para planificar, ejecutar, monitorear, controlar y cerrar proyectos de manera eficiente, ¿no? Y como le decía, a lo largo de las siguientes secciones profundizaremos en su propósito, la estructura y la evolución de sus ediciones, destacando cómo esta guía se ha convertido en un pilar fundamental para profesionales en diversas industrias. ¿Qué es el PMBOK? Es una guía de conocimiento, ¿no? El PMBOK da buenas prácticas y técnicas para la gestión de proyectos. Es un marco estructurado, proporciona un marco de referencia para planificar, ejecutar, monitorear, controlar y cerrar proyectos de manera eficiente y tiene una evolución constante. Como le dije, nosotros nos vamos a enfocar en la sexta y séptima edición, pero esta tiene una primera edición que fue lanzado el año 1996 y ahora actualmente que contamos con la séptima edición, fue lanzado el año 2021. ¿Cuáles son los propósitos del PMBOK? Aumentar la eficiencia, incrementa la eficacia y la eficiencia de la gestión de proyectos, referencia para certificaciones, sirve como base para certificación como el PMP, Project Manager Professional, que es una certificación que, que da el PMI, pero es como, es una base sí o sí tener conocimiento en el PMBOK. También terminología común, facilita una terminología coherente entre profesionales de proyecto y buenas prácticas, establece buenas prácticas aplicables a diversos proyectos e industrias. Hay que tener en cuenta que el PMBOK es una guía, no es una metodología, ¿no? Porque esta no sigue pasos o una serie de reglas que tiene. El PMBOK, nosotros vamos a mostrar en la sexta edición, donde está compuesta por 10 áreas de conocimiento y 5 grupos de procesos, donde acá tenemos, por ejemplo, cuando hablamos de los 5 grupos de procesos, en total contamos con 49 grupos de procesos, 49 procesos, ¿no? Pero estos están agrupados en grupos de procesos. Tenemos el proceso de iniciación, proceso de planeación, proceso de control, proceso de ejecución y procesos de cierre. Y también contamos con áreas de conocimiento, 10 áreas de conocimiento que son la integración, la gestión de alcance, la gestión de tiempo, gestión de costos, gestión de calidad, gestión de recursos, gestión de comunicación, gestión de riesgo, gestión de adquisición y gestión de los interesados. Va a continuar mi compañero. Más atrás, compañero. Pero, ¿ahí? Sí. También tenemos los procesos, los 5 grupos de procesos donde se inicia. Ahí en la imagen vemos, después se va al proceso de planeación, luego pasa al proceso de ejecución y se va al proceso de control, donde también de ahí puede irse al proceso de planificación o el proceso de ejecución para luego los procesos de cierre. Siguiente. Aquí tenemos la séptima edición de dominio de desempeño, donde nos dice el interesado identifica y gestiona a todas las personas o organización afectada por el proyecto. Por ejemplo, donde se hace una encuesta para conocer lo que los usuarios quieren. En la parte de equipo nos dice lidera, motiva y organiza a las personas que trabajan en el proyecto. Aquí no como un líder de proyecto donde organiza, capacita para mejorar el rendimiento del equipo. En medición nos dice evaluar el desempeño del proyecto con indicadores y métrica. Aquí la métrica se usa
por ejemplo, no solo para medir el proyecto, también medir el desempeño del equipo. Y luego, incertidumbre, es donde se detecta que una nueva ley podría afectar el diseño y se ajusta a tiempo, o donde paran más atentos a cualquier cambio que se pueda realizar en un proyecto. Siguiente. Va a continuar mi compañero Manuel. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Siguiendo con la exposición, tenemos los principios de gestión del PMU en séptima edición. Incluye 12 principios que guían el comportamiento y la toma de decisiones de los gestores de proyectos. Estos principios promueven la adaptabilidad, el liderazgo y la mejora continua, asegurando que los proyectos se gestionen de manera ética y efectiva en un entorno cambiante. Los 12 principios son los siguientes: ser un administrador diligente, respetuoso y cuidadoso, en el cual los gestores de proyectos deben actuar con honestidad, deben ser éticos y profesionales en todas sus acciones y decisiones, crear un entorno colaborativo del equipo del proyecto, en el cual se trata de fomentar una cultura de respeto, apoyo y colaboración dentro del equipo para que todos trabajen motivados y en armonía. Involucrarse eficazmente con los interesados, el cual implica identificar a los stakeholders, entender sus necesidades, mantener una buena comunicación y asegurarse de que estén comprometidos con el proyecto. Enfocarse en el valor, donde todo proyecto debe generar valor para los interesados, no solo económico, también puede ser social, ambiental, estratégico, etc. El gestor debe centrarse en maximizar ese valor. Luego está reconocer, evaluar y responder las interacciones del sistema, en el cual este principio invita a ser flexible, adaptarse a los cambios y responder de forma proactiva ante nuevas circunstancias. Demostrar comportamientos de liderazgo, en el cual el gerente de proyecto no solo debe administrar, sino también debe liderar, motivar al equipo, tomar decisiones difíciles y dar dirección clara en todo momento. Adaptar en función del contexto, donde no todos los proyectos son iguales. Este principio señala que deben seleccionarse y adaptarse las herramientas, enfoques y procesos según las necesidades específicas del proyecto. Incorporar la calidad en los procesos y los entregables, donde los proyectos enfrentan incertidumbre, los líderes deben ser capaces de adaptarse, recuperarse ante problemas y guiar al equipo para seguir avanzando. Luego está navegar la complejidad, eh, donde implica identificar riesgos desde el inicio, analizarlos, priorizarlos y aplicar estrategias efectivas para reducir impactos negativos. Luego tenemos adoptar la adaptabilidad y la resiliencia y permitir el cambio para lograr el estado futuro previsto. Siguiente, por favor. Como siguiente tenemos los modelos, métodos y artefactos, en el cual los modelos son representaciones abstractas para comprender y analizar el proyecto. Como ejemplos tenemos el ciclo de vida del proyecto, el cual muestra las fases típicas de un proyecto, como ser inicio, planificación, ejecución y cierre. Y los modelos de motivación, que se usa para entender cómo motivar a los miembros del equipo. Los métodos tenemos las formas estructuradas de hacer las cosas, como por ejemplo el análisis DAFO o FODA, en el cual es para evaluar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. El método del camino crítico, que es para programar las actividades del proyecto, y las metodologías ágiles, en el cual los ágiles serían el Scrum y Kanban, el predictivo sería el tradicional o en cascada, y el híbrido una combinación de ambos. En los artefactos tenemos los documentos o entregables que apoyan a la gestión, como por ejemplo el acta de constitución del proyecto,
donde se autoriza formalmente el inicio del proyecto, nombra al director del proyecto y resume los objetivos, los requisitos clave, los riesgos iniciales, el presupuesto estimado y los principales interesados, así como también el registro de interesados, donde es una herramienta que identifica y documenta a los stakeholders del proyecto, incluyendo su nivel de influencia, necesidades, expectativas y estrategias para gestionarlo durante el ciclo de vida del proyecto. Y también está el cronograma, el cual es una planificación temporal que muestra todas las actividades del proyecto, su duración, dependencias y fechas clave. A menudo esto se representa como un diagrama de Gantt, el cual facilita la visualización del avance y la coordinación de tareas. Las tres relaciones de estos modelos, métodos y artefactos se puede resumir en tres preguntas. El modelo sería cómo lo entiendo, el método cómo lo hago y el artefacto qué uso o genero. Siguiente, por favor. Las diferencias clave entre la sexta y séptima edición del PMBOK tenemos que en la sexta edición se enfoca en procesos, áreas de conocimiento y un control estructurado, el cual hace énfasis en la secuencia de procesos, detalle de entradas, herramientas y salidas y una mayor rigidez en la aplicación. En la séptima edición cambia hacia un enfoque más flexible y adaptativo, basado en principios, dominio de desempeño y entrega de valor. Hace énfasis en la creación de valor, mayor adaptabilidad a diferentes contextos y también es menos descriptiva y más orientada a resultados. Mi compañera va a continuar con la exposición. Ya. Importancia del PMBOK. Su importancia radica, digamos, en varios aspectos clave, como por ejemplo la base sólida, base estándar global, estandarización y certificación. En la base estándar dice que la base sólida establece una base sólida para la gestión profesional de proyectos. ¿A qué se refiere, digamos? En ofrece una estructura clara para gestionar, digamos, proyectos y que sea útil para principiantes como para expertos, digamos. Como por ejemplo una empresa de construcción que inicia proyectos en diferentes ciudades puede usar, digamos, el PMBOK para asegurarse que todos, digamos, sus gerentes sigan la misma fases, ya sea inicio, planificación, ejecución o monitoreo y cierre, digamos. Otro es el estándar global, que es ampliamente, digamos, utilizado y reconocido a nivel internacional, que, digamos, en esto hace una diferencia para la dirección de proyectos. Por ejemplo, en un gerente, digamos, de proyecto en una ciudad, como por ejemplo México, otro puede ser en otro país, pueden colaborar en un proyecto internacional sabiendo, digamos, que ambos pueden entenderse como conceptos, ya sea en línea base del cronograma o gestión de riesgo. Estandarización. La estandarización ayuda a estandarizar procesos en diversas organizaciones, como por ejemplo, también prácticas en todos los proyectos y mejorando la eficiencia y reduciendo, digamos, errores que tengan. Así como la empresa de TI, la tecnología estandariza, digamos, su proceso de gestión de cambio de todos los proyectos, siguiendo el PMBOK. Sugiere, digamos, que lo eviten confusiones al momento de modificar requisitos. Otro es las certificaciones, que en esencial, digamos, es para obtener certificaciones como la PMP o la CAPM. ¿A qué se refiere, digamos, que un ingeniero certificado con PMP, usando el PMBOK, consigue, digamos, liderar un proyecto de implementación de software para
un gobierno, digamos, extranjero. Y siguiente. Conclusión. Aquí dice que el PMBOK es un guía reconocido globalmente que reúne las mejores prácticas para la gestión de proyectos. Su estructura, digamos, basada principalmente en dominios, permite que sea flexible y adaptable, digamos, para cualquier tipo de proyecto de cualquier empresa. Aparte, también dice que es una herramienta clave para cualquier, digamos, profesional que desea alcanzar la excelencia en la gestión de sus proyectos, proporcionando un marco robusto para el éxito en un entorno empresarial dinámico. También, digamos, ayuda a lograr resultados predecibles, minimizar errores y alinear, digamos, objetivos de proyecto con los estratégicos de la organización. Eso sería todo. Ok. ¿Ya terminaron todos de disponer? Sí, ingeniero. ¿Sí? Sí. En conclusión, el PMBOK, entonces, ¿cómo utilizarían ustedes en una empresa de desarrollo? Como conclusión de su exposición, ¿cómo se utilizaría? A ver, perdón. ¿Cómo lo podremos usar nosotros, ingeniero, para una empresa, Para su proyecto. para nuestro proyecto, ¿no? Ajá. Bueno, como lo decimos, es una guía, ¿no? Es una guía porque acá nosotros nos podemos guiar porque lo que busca PMBOK es estandarizar los proyectos, ¿no? Que sea estandarizado. Y nosotros lo podemos ocupar para ver los procesos que podemos ocupar. Por ejemplo, tenemos el proceso proceso de iniciación, proceso de planeación, nuestro proceso de ejecución, proceso de control y nuestro proceso de cierre, ¿no? Dentro de este proceso mismo, podemos ver acá en esta matriz lo que nosotros podemos identificar. Acá están los procesos y acá están acá están las áreas de conocimiento, que son las 10 áreas de conocimiento que cuentan. Y acá nos podemos guiar nosotros para poder ver qué vamos a desarrollar durante los grupos, durante ese proceso. Por ejemplo, durante el proceso de iniciación, tenemos que ver, desarrollar el acta de constitución del proyecto, ¿no? También vamos a ver el plan de proyecto, vamos a gestionar y dirigir el trabajo del proyecto, vamos a monitorear y controlar el trabajo del proyecto. Y, bueno, no, la iniciación. Bueno, acá también tenemos, en la iniciación tenemos que ver el acta de ejecución del proyecto y también que definir bien cuáles van a ser los Muy bien. requerimientos que vamos a necesitar, digamos. No, está correcto. O sea, en realidad nos brinda detalles de cómo debemos atacar un proyecto, ¿no? Entonces, Sí, la gestión del proyecto en sí me está ayudando me facilita a que yo no dispare para cualquier lado, sino que me dice, usted puede hacer en esta etapa, en la parte inicial del proyecto, puede hacer esto, esto. Por ejemplo, el acta de constitución es algo muy importante, ¿no? Porque sí, ahí ponemos lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, cuánto va a costar, el tiempo, y todos estamos de acuerdo con eso y comenzamos el proyecto ya todos seguros de que vamos a llegar a buen término. Además que hay una planificación inicial y demás, ¿no? Entonces, me da ciertas pautas de cómo yo debo enfrentar el proyecto y me guía, ¿ya? Entonces, esas buenas prácticas que dice es lo que hace que no solamente sea para cualquier desarrollo de software, ¿no? Para cualquier proyecto de desarrollo de software, sino para cualquier proyecto que usted haga dentro de una empresa. Cualquier, sí, ¿no? exactamente. Quiere mejorar la parte de recursos humanos, si quiere mejorar la parte de atención al cliente y quiere hacer un proyecto de ese tipo, usted puede planificar y guiarse con el PMBOK.
Y la idea era que ustedes conozcan por lo menos que existe el PMBOK y para qué sirve, ¿no? Entonces, generalmente es para todo tipo de proyecto y nos ayuda a enfocar de una mejor manera la gestión del proyecto que vayamos a desarrollar, cualquiera sea de software o no sea de software. Está muy bien. Sí. Bien. Bien. ¿Hicieron su tarea? ¿Me lo pueden mostrar? Sobre la métrica, ¿no, ingeniero? Ajá, sobre las métricas. Sí, esto hicimos, ya lo pasamos a un documento. ¿Ya? ¿Cuánto le salió El hicieron valor, los métodos? ¿Hicieron con el primero o el segundo? Con ambos. ocupamos para agarrar el valor específico, el valor de esfuerzo, perdón. Valor esperado. Sí, el valor esperado, perdón, sí, el valor esperado. Para la línea por punto de función. Sí, Ya. Lo multiplicaron y le salió 8.250. Perfecto. esas son las líneas de código que Le salió. Muy bien. sí. Entonces ya comenzaron a estimar las líneas de código. Vean, muéstrenme más arriba. Perfecto, está muy bien. Sí, acá están los puntos de Entonces, función ajustados, pero ya. acá está sin ajustar. Y utilizaron, a ver, muéstrenme arriba. Hicieron la cuenta hicieron los dos métodos, ¿no? Sí, estábamos viendo eso. Ah, ya. Perfecto. Muy bien. Hicieron el primero y el segundo método. Está muy bien, perfecto. Bien. Lo voy a habilitar para que lo suban y lo suben, ¿ya? Ya, Muy bien, bien, ya. está perfecto. Eso Vamos con aclaro. los nombres de los integrantes del grupo al WhatsApp, por favor, ¿ya? ¿Al grupo? Ajá. Ya, Mientras vamos habilitando, yo voy a ir habilitando acá, una vez reinicie mi máquina, voy a habilitar en el, en el Classroom para que suban la tarea, ¿ya? Hasta que está terminemos bien. la clase, ya. Bien, Ya. vamos con el siguiente grupo. ¿Hay algún otro grupo que tenga que exponer? ¿Que esté Nosotros, listo? Inge, Nosotros, Inge. Bien, vamos. ¿se ve, Inge? Sí, se ve perfectamente. Continúen. Empiecen. Ingeniero Alexis, por favor. Presentar John, no se ve la diapositiva. ¿No se ve? Sí, Sí, la no veo. diapositiva no se ve. Ahora, Ahora sí está presente. Ahora sí. ya, ok. Pero sí. Dale presentar. ¿No se ve nada? Claro, dale presentar. Ya, ahora sí. Buenas tardes, ingeniero. Vamos a dar a conocer sobre lo que son gestión de cronogramas y gestión de riesgo, según PMBOK. Bueno, el grupo es Squad Software. Mi nombre es Alexis Rimberti Maquera Díaz. Mis compañeros John Ventura Montero, Juan Marcos Díaz, Jimmy Vázquez, Mamani. Siguiente. Bueno, gestión de cronograma y gestión de riesgo, según PMBOK. En esta presentación, ¿no? Vamos a explorar todo lo que son los procesos fundamentales de la gestión del cronograma y la gestión de riesgo, ¿ya? Que son dos áreas críticas para el éxito de cualquier proyecto según la guía PMBOK. También analizaremos las mejores prácticas y herramientas para asegurar, digamos, que sus proyectos ya se completen a tiempo y dentro de los parámetros esperados, ya así minimizando, digamos, la incertidumbre y maximizando las oportunidades. Siguiente. Ya, gestión de cronograma, ya según PMBOK. Bueno, aquí nos dice, ¿no? En definición y objetivo, la gestión de cronograma es el proceso, digamos, de planificar, estimar, secuenciar y controlar las actividades del proyecto, con el objetivo, digamos, de completar a tiempo, ¿ya? Esto implica, digamos, la creación de un cronograma detallado que sirve, digamos, como hoja de ruta para el equipo del proyecto y las partes interesadas.
Bueno, la gestión de cronograma, ¿no? Como nos dice, es el proceso de planificar, definir, desarrollar y controlar el calendario de un proyecto, digamos, con el objetivo, digamos, de asegurar que las actividades se completen dentro del tiempo previsto, ¿ya? También se encarga, digamos, de identificar qué actividades se deben hacer, en qué orden, cuánto tiempo va a tomar y cómo se va a controlar, digamos, los plazos durante todo el proyecto. ¿Ya? Beneficios clave. Bueno, beneficios clave de una gestión eficaz de cronograma. Nos dice, ¿no? Mejorar la eficiencia operativa. Esto nos indica, digamos, una gestión eficaz del cronograma que nos permite, digamos, organizar las tareas en el orden adecuado, ¿ya? Evitando tiempos muertos y optimizando, digamos, el flujo de trabajo. Reduce la probabilidad de retraso, costos y facilita la asignación óptima de recursos, ¿ya? Esto, digamos, al anticipar problemas y monitorar constantemente el avance, se puede, digamos, tomar acciones correctivas antes, digamos, de que los retrasos impacten, digamos, en el presupuesto. Permite una visión clara, ¿no? Del progreso del proyecto y también nos ayuda a identificar posibles cuellos de botella antes de que se convierta, digamos, en problema. Y también podemos decir, ¿no? Que nos facilita, digamos, la asignación óptima de recursos, ¿ya? O sea, un buen cronograma permite, digamos, saber cuándo y dónde se necesita cada recurso, ¿ya? Evitando tanto la sobreasignación como la inactividad de los equipos o personas, ¿no? Siguiente. Bueno, buenas tardes, ingeniero. Proceso clave de la gestión de cronograma. Bueno, acá en planificar la gestión de cronograma. ¿Se escucha bien lo que yo estoy hablando, Inge? Disculpe. Se escucha perfectamente, sí. Ya. Ok. Planificar la gestión de cronograma. Este proceso establece cómo vamos a gestionar, ¿no? El programa a lo largo del proyecto. En otras palabras, podríamos definir que esta herramienta, ¿no? Son métodos para usar, pues, ¿no? Para el siguiente. Un ejemplo, por ejemplo, usar un Excel para planificar tareas y reuniones, ¿no? Aquí en definir actividades es donde identificamos todas las tareas necesarias para completar el proyecto, como por ejemplo, para desarrollar una aplicación necesitamos definir unas actividades, ¿no? Como diseñar la interfaz, programar, o incluso el backend y probar el sistema, ¿no? Y en secuenciar las actividades. Esto, una vez que tenemos las actividades, ¿no? Definidas, aquí establecemos el orden, ¿no? En el que se debe realizar. Aquí tenemos un ejemplo, podríamos decir, que hay que diseñar y luego programar, ¿no? Después de eso se prueba el sistema. Estimar los recursos de las actividades. Aquí en recursos de actividades necesitamos así como personas, materiales o equipos para actividad si estamos desarrollando, ¿no? Software, ¿no? Y necesitaremos desarrolladores y servidores para el paquete, ¿no? En estimar la duración de actividades. Aquí, bueno, calculamos, ¿no? Cuánto tiempo tomará completar la actividad, ¿no? Podríamos poner un ejemplo, esto sería como estimar, ¿no? Que un programa
o el backend tomara 15 días, ¿no? O así decirlo. Desarrollar cronograma, ¿no? Esto es, sabemos que las actividades, su duración, ¿no? Creamos el cronograma, esto significa asignar fecha, ¿no? A cada tarea. Y, por ejemplo, en la semana 1 puede ser, digamos, para reunir los requisitos, digamos, y la semana 2 para diseño, digamos, y la semana 3 y 5 para programación. En controlar el cronograma, ¿no? En este proceso, monitorizar el progreso, ¿no? Del proyecto, hay retraso, ajustamos el programa, bueno, y lo actualizamos. Siempre informamos al equipo, ¿no? Si hay algo, cambio en la fecha, ¿no? Aquí tenemos una tabla de gestión del cronograma según PMBOK. Por ejemplo, aquí mire, proceso, propósito, herramientas, técnicas y ejemplo general. Aquí en planificar la gestión de cronograma, en propósito, definir cómo se gestionará el cronograma, ¿no? En herramienta y técnica, reuniones, juicio y experto, plantilla. Y ejemplo en general, ¿no? Definir que se usará Excel para planificar y reuniones semanales. En definir actividades, identificar, por ejemplo, el propósito, identificar las tareas necesarias, ¿no? Para los entregables del proyecto. En herramientas técnicas, descomposición, lista de actividades. Y ejemplo de general, tareas y diseñar programar y probar, documentar. En proceso, secuenciar actividades. En propósito, establecer el orden lógico entre actividades, herramientas técnicas, diagrama de red y relaciones de precedencia. Y un ejemplo general, diseñar antes de programar, ¿no? Probar después de programar. Estimar los recursos de las actividades. En propósito, determinar qué recursos, personas, material o equipo se necesitan. Herramienta técnica, ¿no? Juicio de experto, estimación basada en recursos. En un ejemplo general sería para programar 2 desarrolladores y un lauto por persona. Estimar la duración de las actividades. En propósito sería calcular el tiempo que tomará cada actividad. En herramientas técnicas, estimación análoga, paramétrica de 3 valores. Y ejemplo general sería programar módulo igual a 5 días según experiencia previa. Aquí en desarrollar el cronograma, crear el cronograma del proyecto. En herramienta técnica sería una ruta crítica, diagrama de red y software de gestión. Y un ejemplo general sería el plan semanal con fecha de inicio, fin para cada tarea. En controlar el cronograma, en propósito sería monitorear el estado y ajustar el cronograma si es necesario. En herramienta técnica, línea de base, análisis y variación de métodos ágiles. Por ejemplo, un ejemplo general sería, se detecta el retraso y se ajustan fechas y se informa al equipo. Aquí en herramienta técnica y gestión de cronograma. Volvamos un ratito a la planificación, por favor. Volvamos a la anterior diapositiva. Está bien todo lo que me ha puesto, ¿no? Claro, a ver, ahí atrás, vuelvo a la anterior. ¿Aquí? Sí. Ahí. Esto es un tema de planificación y del cronograma y de la lista de tareas, la precedencia. Ustedes lo han debido ver, han visto ustedes evaluación de proyectos, ¿no? Tiene una materia, ¿no? Se llama evaluación de proyecto. Sí. Sí, entonces en esa materia ustedes han visto ya lo que es el diagrama de Gantt, han planificado, han hecho el diagrama de red, han hecho las listas de precedencia de tareas, ¿no? Los sucesores, los antecesores. Se fueron muy atrás en la diapositiva.
Vuelvan otra vez a donde estaba ahí, ¿no? Entonces acá, no, otra vez se pasaron de diapositiva, más atrás. Es ahí. Entonces, otra vez cambiaron. No, no cambié, ingeniero. Ahí me dijo. No, Atrás. más atrás. Uno más atrás. ¿Dónde estaba hablando usted? Yo estaba hablando, a ver, hasta aquí estaba hablando, ingeniero. Después No, me más puse adelante está. más Es, adelante. en esa tabla, en la No, tabla. yo, en la tabla. Allá, aquí. Aquí en la tabla, ingeniero. ¿O es que Ajá, estoy? ahí Oh, déjelo, ahí déjelo. ya, ya. Ahí. Todo lo que estamos hablando es de la tabla, ¿ya? Entonces, cuando hablamos ahí, fíjense que ahí dice diagrama de red, dice predecesora, sucesora. Entonces, cuando hablamos de ruta crítica, todo eso usted ya lo han visto en una materia que se llama gestión de proyectos. De todas maneras, tenemos un tema más adelante donde vamos a hacer unas prácticas recordando un poquito lo que ustedes vieron ya en esa otra materia. Obviamente que lo vamos a ver de manera rápida, pero ese también es un tema de la materia. Pero va a ser aplicado a su proyecto, ¿no? Porque ya se supone que ustedes conocen qué es una ruta crítica, qué es un diagrama de PER, qué es un diagrama de red, qué es un diagrama de Gantt, ¿no? Cómo se realizan las tareas. Entonces, ahí abajo dice, además, la línea base. Cuando hablamos de línea base, al principio de desarrollo de un proyecto, ustedes planifican de una manera y en algún momento eso se graba como línea base y puede ir modificándose en el tiempo la planificación, porque la planificación es como algo que va evolucionando con el tiempo. Entonces, se va a ir modificando las tareas, desdoblándose una tarea en dos tareas, porque las tareas pueden ser primero planificadas y resulta que después son épicas, son tareas muy grandes y que tienen que dividirse en sus tareas. Y en algún momento volvemos a planificar, a, a poner tareas paralelas, porque no es solamente que una tarea viene y después viene otra tarea, pueden hacerse tareas paralelas al mismo tiempo, ¿no? O sea, mientras voy haciendo unas tareas, puedo hacer otras tareas. Eso también se coloca en la planificación. Y eso también influye en la ruta crítica. Y en ese momento, cuando ustedes modifican, podemos crear otra línea base para ir haciendo seguimiento, cómo fue evolucionando el proyecto en el tiempo, ¿no? Y para eso se utilizan diferentes herramientas, no solamente el Excel, también puede ser el Project y hay otras herramientas, ¿no? Primavera, que sirven para gestionar proyectos en sí, ¿no? Y hacen seguimiento a todo ese tipo de procesos que le están explicando en cada uno de estos puntos, ¿ok? Entonces, no es solamente el Excel, sino que tenemos otras herramientas más que se van a ocupar. El Excel puede ser para las reuniones, para hacer apuntes, hacer gráficos y demás, pero no es el único que se puede utilizar, ¿ya? Entonces, está bien, pero tenemos que tener en claro que esto va dirigido a un proyecto y que todo esto ya lo conocemos, ¿no? Y quería hacer énfasis en eso, porque tal vez están escuchando ustedes acá diagrama de Gantt, diagrama de red, eh, camino crítico, diagrama de PER. Eso tienen que repasarlo porque más adelante lo vamos a utilizar. ¿Ok? Muy bien, sigan nomás, continúen, ¿ya? Herramienta y técnica de gestión de cronograma, diagrama de red de cronograma. Esto es un gráfico que muestra cómo las actividades se conectan, ¿no?, entre sí. Nos ayudan, por ejemplo, a visualizar el flujo de trabajo y la dependencia, ¿no? En estimación análoga, usamos estos datos de proyectos pasados en similares para estimar la duración o costo de las actividades, ¿no? Cuando tenemos mucha información. En estimación paramétrica, ¿no? Aquí usamos como una relación estadística entre variables para calcular el tiempo o costo de las actividades, ¿no? Basándonos en Eso proyectos ya lo hemos anteriores, ¿no? visto en estimaciones, estimación análoga, ¿se recuerda? Estimación paramétrica también. Sí, sí, ¿En, pero en qué sería, cuál sería la estimación paramétrica que hemos utilizado nosotros? Por ejemplo, en líneas de código.
el valor esperado, ¿no ven? Tres Sí, valores y hemos sacado estadísticamente el valor que íbamos a esperar, ¿no? Entonces, se utiliza la estimación paramétrica en las estimaciones también. Y dijimos que la estimación análoga, porque decimos que la experiencia de los profesionales, a veces nos basamos en su experiencia de en cuánto va a ser la duración, los costos, el tiempo, la cantidad de personas que vamos a trabajar en ciertas actividades o ciertos módulos de proyecto, y en eso también se basan las estimaciones, ¿no? Entonces, hemos visto también estimación análoga y estimación paramétrica en nuestro tema de estimaciones. Solamente quería relacionar esa parte con los que ya hemos visto, ¿ya? Continuemos. ya. Ruta crítica. Esto como es la secuencia de una actividad para determinar el tiempo total, ¿no? Del proyecto. Si cualquier actividad en ruta se retrasa, todo el proyecto se retrasa, pues, ¿no? Aquí le tomo la palabra al compañero. Bueno, ahora, buenas tardes, mi nombre es Marco Díaz. Voy a hablar acerca de la gestión de riesgo. Primeramente, con la definición del objetivo. La gestión de riesgos, ¿no? Es un proceso, ¿no? En el cual se encarga de poder identificar, analizar y responder a los riesgos a largo plazo vía el ciclo del proyecto, ¿no? Entonces, su objetivo principal es poder minimizar el impacto negativo de las amenazas y maximizar las oportunidades que puedan surgir. En este caso, ¿no? En esta parte de definición de objetivo, existen dos tipos de riesgos, que son los riesgos como amenazas, que deberían ser como los negativos, y los riesgos de oportunidades que venían a ser como los positivos, ¿no? En los riesgos negativos, por ejemplo, podíamos dar así, ¿no? Por un pequeño ejemplo, un aumento inesperado en los costos y también la renuncia de un miembro clave del equipo, ¿no? Entonces eso sería un riesgo negativo en sí para el proyecto, ¿no? Ahora, un riesgo positivo podría ser finalizar todas las tareas, ¿no? Antes del plazo establecido, ¿no? Del proyecto, y también mejorar las tecnologías para poder acelerar el trabajo, ¿no? Que se vaya a realizar. También tenemos los beneficios claves en la parte de los riesgos, lo cual esto puede, ¿no? Ayudar a poder reducir en sí la incentividad del proyecto, mejorando la toma de decisiones y también proporcionar una visión clara de los posibles obstáculos y fortalezas, ¿no? Obviamente aumentando la probabilidad de alcanzar los objetivos del proyecto, lo cual va a mejorar mucho, ¿no? En la fortaleza de poder hacer la planificación y el control del proyecto. También va a poder aumentar la confianza de los interesados y mejorar la toma de decisiones con información ya más analizada, ¿no? Dale siguiente, por favor. Después tenemos los procesos claves o los pasos en sí para calcular y gestionar un riesgo de proyecto, ¿no? Primeramente tenemos el de planificar la gestión de riesgo. ¿Qué es lo que qué es lo que se hace aquí? Simplemente aquí vamos a definir, ¿no? Y vamos a abordar todo lo que va a ser la gestión de riesgo durante todo el proyecto, lo cual esto se hace a través de un plan, ¿no? De riesgo que incluye las metodologías que vamos a utilizar, los roles y responsabilidades, la categoría, la definición, entre otros detalles más, que se usa para la planificación de la gestión de riesgo. Después también implementamos lo que son identificar los riesgos, lo cual aquí detectamos y documentamos los riesgos que podrían afectar al proyecto, lo cual aquí podemos utilizar diferentes herramientas, ¿no? Como una lluvia de ideas o entrevistas o revisiones de documentos o hacer un análisis de FODA, ¿cierto? Entonces, esto nos va a poder ayudar a poder identificar en ciertos riesgos que se están analizando, ¿no? Después tenemos la parte de realizar un análisis cualitativo de los riesgos. Esta parte simplemente lo que hacemos es evaluar cada riesgo, ¿no? En función a su probabilidad con la ocurrencia del impacto que va a tener. Y esto se clasifica tanto en altos, medios y bajos, ¿no? En esa categoría se los clasifica. Lo cual aquí ya podemos simplemente producir una lista donde nos da una prioridad sobre los riesgos, ¿no? Y poder saber qué riesgos son críticos para el proyecto, ¿no? Que pueden afectar. Después también realizamos un análisis ya cuantitativo de riesgo, lo cual aquí simplemente lo que hacemos es asignar valores, ¿no? A los riesgos más importantes que tenemos en el proyecto,
lo cual evaluamos muy bien qué efectos van a tener y también vemos no sobre los objetivos que va a tener el proyecto. Y de acuerdo a eso también vamos a hacer diferentes análisis, también podemos generar un árbol de decisión, entre otras cositas más que podemos implementar, lo cual esto no va, obviamente, no va a producir un valor monetario esperado, también una probabilidad de poder cumplir con el cronograma y el costo, y así también vamos a poder modelar un impacto, ¿no? que va a tener en cada riesgo que vayamos a analizar. Después de eso hacemos una planificación de las respuestas ante esos riesgos, donde aquí simplemente lo que hacemos es definir estrategias para poder abordar esos riesgos, ya sea para poder reducir las amenazas que tengamos o poder aprovechar esas oportunidades que cada riesgo nos va a otorgar, ¿no? Aquí podemos definir diferentes tipos de estrategias. Para las amenazas, mayormente la estrategia que se quiere es poder evitar, poder mitigar, poder transferir ese riesgo, ¿no? Para que reduzca en sí la amenaza que va a tener nuestro proyecto. Y con respecto a las oportunidades, más de todo se enfoca en una estrategia de poder explorar, de poder mejorar y poder compartir este proyecto, ¿no? Lo cual esto va a producir en sí un plan de respuesta ante esos riesgos, obviamente así declarándonos quién va a ser el responsable de ese proyecto y cuánto plazo va a tener también. Después tenemos la implementación de la respuesta a esos riesgos, porque simplemente es poder ejecutar todas las acciones planificadas que hemos hecho, ¿no? En el plan de respuesta. Y simplemente esto nos va a ayudar a poder ejecutar ese planteamiento que hemos hecho anteriormente para poder solucionar o poder mejorar en sí los riesgos que tengamos ahí en nuestro proyecto. Y después se hace simplemente un monitoreo donde se hace seguimiento a cada uno de los riesgos que todavía están existiendo en el proyecto, lo cual también nos ayuda a poder identificar cuáles riesgos serían nuevos para poder implementar. Y eso obviamente no va a mejorar mucho con respecto a la respuesta que vayamos a hacer en esos proyectos. También vamos a tener un informe más actualizado sobre los riesgos y también vamos a poder registrar nuevos riesgos, ¿no? Si es que se ocurre la ocasión al momento de monitorear cada uno de los riesgos que todavía existen. Dale, siguiente, compañero. Aquí tenemos igual una pequeña tablita como lo presentó mi compañero John. Es como un ejemplo, ¿no? En sí aquí ya tenemos la parte, ¿no? Que es el ID, que sería el identificador de cada riesgo. La categoría que debería ser la clasificación del riesgo, ¿no? O sea, desde su origen o a la área que va a afectar en sí. Después tenemos el título de riesgo, que sería una breve descripción sobre el evento del riesgo. También tenemos la parte de la probabilidad, que simplemente se indica poder, ¿no? Hacer calcular cuán probable es de que ocurra ese riesgo, ¿no? Entonces se clasifica en alto, medio y bajo, ¿no? Después tenemos el impacto, que simplemente va a ser medir en sí la consecuencia del riesgo si es que llega a ocurrir. Y esto se clasifica en alto, medio y bajo. También tenemos el nivel de riesgo, que simplemente es el resultado de poder combinar la probabilidad con el impacto. Y esto suele ser revelado, obviamente, de forma cualitativa en el término de alto, medio y bajo. También tenemos la parte de respuesta planeada, ¿no? Donde se hace justamente en el plan de respuesta de los riesgos, en el cual aquí simplemente se define la estrategia que se va a utilizar para responder a ese riesgo, ¿no? Y también tenemos aquí la parte del responsable, que sería la persona asignada o la área asignada para poder dar seguimiento y ejecutar este plan de respuesta, y el estado actual de ese riesgo, ¿no? Para saber si está activo, para saber si está en seguimiento y entre otras cositas más que se implementan para poder saber el estado del riesgo, ¿no? Y ahorita mi compañero va a poner la siguiente diapositiva. Ahí hasta ahí, por favor, un momento. En cuanto a esto, está muy bien en la tablita de riesgo, perfecto. Pero cuando hablamos de probabilidad, impacto y el nivel de exposición al riesgo, que es el nivel de riesgo, el PMBOK tiene unas tablitas que pasa de lo cualitativo, que vendría a ser alto, medio, bajo, y no son los únicos niveles que maneja el PMBOK, también maneja otras categorías, ¿no? Y esa categorías pueden variar. Si decimos bajo, medio y alto, son solamente 3. Podría ser muy bajo, ¿no? Bajamente probable, por ejemplo, podría ser medio, podría ser
probable y otro altamente probable, ¿no? Entonces podríamos cambiar la escala, ¿no? La escala para tener más valores. Y el producto de esos dos valores, asignándoles números, me va a dar el nivel de riesgo. Por eso es que cuando dice acá medio y alto, termina el nivel de exposición a riesgo alto, digamos, ¿no? Cuando es alto, alto, sigue siendo alto, pero eso lo hace a nivel de, para cambiar, como dijo hace rato, cuando estuvo exponiendo, de lo cualitativo, que son, por ejemplo, alto, no me dice un número, a lo cuantitativo, que ya se le asigna un valor para poder estimar el nivel de exposición a riesgo. Entonces, eso, por ejemplo, faltaría todavía en la exposición mostrar esa escala que utiliza el PMBOK, porque el PMBOK propone una escala para esos cálculos del nivel de exposición a riesgo, tanto de la probabilidad como el impacto. Aunque este tema también nosotros vamos a ver aquí en clase, que son los otros dos temas que nos faltan, que sería riesgo y planificación temporal, que es lo que expusieron sus compañeros antes, que lo vamos a ver, son los siguientes dos temas, ¿no? De todas maneras, para su exposición, si podrían agregarle la escala de propuesta para el impacto, para la probabilidad y para el nivel de exposición de riesgo a su exposición, estaría bien, ¿ya? Solo esa observación. Continuemos con su siguiente compañero. Bueno, buenas tardes, ingenieros. Buenas tardes, compañeros. Voy a seguir yo con la exposición. Herramientas y técnicas. Análisis FOA. Identifica fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas relacionadas con la planificación del proyecto y su entorno, permitiendo una visión integral de los riesgos y beneficios. Bueno, el análisis FODA es una herramienta, ¿no?, que se usa para analizar cómo está una empresa o un proyecto, viendo siempre lo lado del bueno o lo lado del malo. Entre ellos está distribuido por amenazas, fortalezas, debilidades y oportunidades. Bueno, en parte de fortaleza, ¿no? Podemos decir que un programador no puede dominar un lenguaje de programación o varios lenguajes que ya tiene experiencia, ¿no? Y también puede ser, ¿no? Puede tener, digamos, su servidor, ¿no? Donde ya pueda subir su sistema. En la parte de debilidades, ¿no? Por ejemplo, si no tengo, digamos, un sistema de respaldo automático, así que lo que hago se borra, ¿no? Y se puede perder la información. En las oportunidades sería, ¿no?, que una oportunidad que ahora hay muchas tiendas, ¿no?, que requieren vender en línea. Entonces, un sistema de venta puede ser útil, ¿no?, para tener un poco más de demanda. Y amenazas sería, no, puede ser, por ejemplo, que haya ataques de seguridad, ¿no?, y se pierdan los datos del cliente. John, tu micrófono. Siguiente. Gracias. Diagrama de Ishikawa, también conocido como diagrama de espina de pescado, ayuda a identificar las causas de raíz de un problema o riesgo potencial, clasificándola en categorías como mano de obra, máquina, materiales, métodos de medio ambiente y mediciones. Bueno, aquí tenemos un diagrama, ¿no?, de un pescado. Este diagrama lo desarrollé en escala Hidro y pude sacar las partes más importantes, que sea del problema y sus causas. Bueno, del problema tenemos sus causas, que sería personal, máquina y el método y la administración. En la parte de máquinas, ¿no?, tenemos que los servidores son vulnerables. También tenemos la infraestructura tecnológica obsoleta, falta de redundancia en los sistemas. En la parte de métodos tenemos que serían las políticas ineficientes de manejo de datos, la encriptación implementada incorrectamente y la ausencia de protocolos de pruebas regulares. En personal tenemos la falta de capacitación en temas de ciberseguridad, tenemos errores humanos recurrentes, la baja de disponibilidad de personal especializado,
En la parte de administración tenemos lo que sería el presupuesto insuficiente para la seguridad. Tenemos la priorización de velocidad sobre la calidad en los lanzamientos y mala gestión en la planificación de riesgo. En efecto, no sería el problema, ¿no? La falta de acceso de herramientas digitales seguras, ¿no? Siguiente, John. Análisis de sensibilidad. Examina el impacto de incertidumbre de variables específicas en los objetivos del proyecto. Ayuda a determinar qué riesgos tienen el mayor impacto potencial en el proyecto. Bueno, esto nos sirve, ¿no?, para saber cuál es el riesgo, el que más podría afectar al proyecto. También para tomar, ¿no?, decisiones más recurrentes, ¿no?, más inteligentes, y también así enfocándonos en lo que importa realmente, ¿no? Tenemos entonces que sería, digamos, por ejemplo, el retraso en la entrega o la falla en el sistema, ¿no?, por la alta demanda que se da. Árbol de decisiones. Bueno, dice que es una herramienta gráfica y analítica que te permite visualizar diferentes decisiones, sus consecuencias, los riesgos asociados y el valor esperado de cada camino posible. Aquí tenemos los 5 pasos para crear un árbol de decisión. Primero, que sería, ¿no?, empezar con una idea clave, ¿no? También tenemos el segundo paso, que dice que tenemos que agregar los nodos de oportunidades y las decisiones. El tercer paso dice que tenemos que expandir el diagrama hasta llegar a los puntos finales. El cuarto paso sería calcular los valores del árbol, ¿no? Y el quinto sería ya evaluar todos los resultados. Siguiente, compañero. Tenemos, bueno, aquí integración y mejores prácticas. Integración de cronogramas y riesgo. Nos dice que la gestión de cronogramas y de riesgo no deben tratarse como procesos aislados. La integración permite identificar riesgos que podrían afectar el cronograma y planificar respuestas efectivas que minimicen demoras. Bueno, ahí tenemos una pequeña imagen de donde están dialogando, ¿no? Interrogando. Tenemos las entradas, las herramientas y la salida. La comunicación efectiva. Una comunicación clara y constante entre el equipo, las partes interesadas y los patrocinadores es crucial para identificar, monitorear y responder a los riesgos y cambios en el cronograma. Fomenta un ambiente de colaboración. Tenemos las claves de comunicación efectiva que se dan, ¿no?, entre compañeros o personas o grupos. Tenemos la claridad en las ideas que tenemos que tener, la generación de relaciones sólidas, la resolución de problemas, el éxito en el trabajo, ¿no?, en el equipo, el desarrollo personal y profesional, el entendimiento intercultural, y aumenta la autoconfianza, ¿no?, cuando ya dialoga entre grupos y tiene más confianza. Fomenta la innovación y la creatividad. Siguiente. Revisión continua. Bueno, aquí la revisión continua es importante, ¿no?, porque los proyectos no son estáticos, siempre puede seguir cambios o imprevistos. Por eso no basta con, digamos, con hacer un cronograma y un plan de riesgo. Bueno, al principio hay que revisarlo, ¿no?, y también actualizarlo constantemente. Software de gestión. Bueno, aquí el uso de software de gestión como Microsoft o Project o Jira facilita, ¿no?, muchísimo el trabajo en un proyecto. Estas herramientas permiten crear y dar seguimiento, ¿no?, a todo el cronograma que vayamos a realizar, ¿no?, de las tareas, ¿no?, que van a estar en curso. Ya cuáles son, digamos, tan atrasadas y quién es responsable de cada tarea, ¿no?, a realizar. Siguiente, ¿no? Eso sería todo en general. Muchas gracias. Muy bien. Ahora, veamos su trabajo de métricas, ¿cómo le fue? Así lo implementé, ingeniero. Saqué ya de cada registro de lo que Ok. estamos utilizando. En total tenemos 10
de registrar usuario, tenemos de navegar catálogo de productos, tenemos también el añadir productos al carrito, tenemos el gestión de pedido, gestión de entrega, gestión de producto, y ver las estadísticas de venta, ¿no? Y atención al cliente, ¿no? Mediante el chatbot que estamos implementando. Más ¿No van bajito a yo. tener reportes Sí, vamos a tener reportes igual, ingeniero. dentro de cuáles? A ver. Vamos a implementar dentro de... Ah, ya estoy viendo alguno. Ok, 1, 1, 2, perfecto. Su sistema es sobre, ventas en línea de restaurante Delicias Elías, Restobar. ya van a tener cobros, Sí, pago, vamos a generar factura. pago. Ya, y generar factura. Perfecto. Ok, muy bien. Los puntos de función ajustados. No estimaron la cantidad de líneas, ¿no? Todavía. Sacamos aquí el resultado de todo. Sacamos aquí, hemos cuantificado esto, todo el resultado de cuántas entradas tiene, de todas las tablas. Y ahí en la tabla general sacamos el resultado con el valor esperado, ¿no? De 238. Estimaron la cantidad de líneas todavía, ¿no? Hay una tablita en la parte de estimación para estimar la cantidad de líneas, ¿no? Sí, Ahí el con de- el, no se con olviden. el factor. Hay que hacerlo también por el método 2, no se olviden. ¿Ok? Sí, ingeniero, muchas gracias. ¿Ya? Y en la tarea mismo también ahí les explica el método 1 y método 2. Lo están aplicando bien, sí, lo estoy viendo que está bien nomás. Perfecto, ya, muy bien. Solo le agregan el método 2 y la suben la tarea, ¿ya? Ingeniero, no subió la clase del jueves. Ah, Ahí sí, creo que no. aplicaba el método 2, creo también. eh, enseguida lo voy a subir, no se preocupe. Enseguida Ya, terminamos la exposición y lo voy a subir. ¿Ya? muchas gracias, ingeniero. Listo. Nos vemos, que le vaya bien. Eh, el último grupo, Nosotros, ingeniero, vamos a exponer. comience. Ya, ahorita voy a compartir. ¿Se ve, ingeniero? Sí, ganga tereré, ¿no? Sí, sí, Empieza. sí. Ya, a ver, no tengo ya. Eso. Eh, Mi grupo, nosotros vamos a poner lo que es a ver, ya, lo que es el planificación de gestión de proyecto del ISO 12207. Ok, continúen. Ya, aquí como podemos ver qué es lo que sería el ISO 12007. Esto más bien es lo que sería un marco tipo, un marco de hacer un proceso para el ciclo de vida de los software, que esto contiene obviamente su planificación, su desarrollo y la operación, así también como el mantenimiento que se le debe hacer. ¿Qué es el ISO? Como dije, es una norma internacional que significa Organización Internacional de Normalización. Esto más que todo es para proporcionar lo que serían los ciclos de vida de software para las organizaciones y también ver el alcance que tiene el proyecto para poder hacer los respectivos mantenimientos y hacer las actualizaciones. Eh, Creo que se movió. Ya. Le toca a mi compañero que va a exponer. Buenas tardes, Inge. Yo voy a poner en planificación del proyecto según ISO 207. Definición, dice, alcance, objetivo y entregable, claro y medible. Esto significa que en este paso tenemos que dejar muy claro cuál es el alcance, cuáles son los objetivos
y cuáles son los entregables que esperan. Es decir, que se trata de saber exactamente qué se quiere lograr, dice, por qué y para quién. Dice, todo debe ser medible y verificable para que no haya confusión más adelante. Número 2, planificación. Creación del plan, gestión del proyecto. Aquí se elabora el plan de gestión de proyecto, que es básicamente un documento que define cómo se va a organizar, ejecutar y controlar todo el trabajo. En el plan incluye estrategia, cronogramas, riesgo y comunicación, entre otros aspectos. El 3, que es el recurso, asignación de personas, herramientas y presupuesto. Una vez definido el plan, se procede a asignar los recursos necesarios, es decir, que las personas, las herramientas y la infraestructura y el presupuesto que se necesitará para llevar el proyecto tiene que tener una buena asignatura que permite evitar el cuello de botella o retraso innecesario. El cuarto, el cronograma. El cronograma del proyecto en este punto se construye un calendario detallado donde se indican todas las actividades, su fecha de inicio, su finalización y los hitos importantes. Este cronograma permite llevar la toma de decisiones durante el desarrollo. La siguiente diapositiva. Gestión de riesgo, identificación. Detectar riesgos potenciales desde el inicio. Desde el principio hay que detectar todos los posibles riesgos que podrían afectar el proyecto. Estos pueden ser técnicos, financieros, de personal, de plazo, entre otros. Evaluación, analizar probabilidad e impacto de cada riesgo. Una vez identificado, hay que analizar tan probables son y qué impacto tendrían si ocurrieran. Esto permite darle prioridad a lo demás crítico. La mitigación. La mitigación es desarrollar planes para reducir o evitar riesgos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando se desarrollan planes de acciones para reducir o eliminar estos riesgos, esto puede implicar o buscar alternativas, reforzar ciertos procesos o hacer pruebas adicionales. Monitoreo, controlar constante y ajustes según evolución del proyecto. Al monitoreo, a lo largo del proyecto se deben revisar continuamente los riesgos, ya que pueden cambiar. Se hacen ajustes según sea necesario para mantener el proyecto bajo el control. Voy a pasar a mi compañero. Buenas tardes, ingeniero. Yo voy a seguir con la exposición. En aseguramiento de calidad, como primer punto tenemos criterio. En criterio, lo primero que debemos tener muy claro qué significa es calidad, ¿no? Para lo que estamos haciendo, es decir, definir exactamente qué se espera y qué es aceptable. Con el otro punto tenemos proceso, ¿no? Y en el proceso debemos que hay que tener un proceso que revisen y mejoren constantemente lo que estamos haciendo. Aquí tratamos en este punto se trata de verificar, ¿no? Y validar paso a paso. El otro punto que es prueba, ¿no? Prueba, aquí vienen las pruebas que hay que hacer muchas y en todas las etapas, ¿no? Para detectar errores antes de que sea tarde, ¿no? Y en métrica, finalmente necesitamos que es medir cómo va todo con datos reales y así sabremos si estamos cumpliendo con la calidad o si hay que mejorar algo. El siguiente, compañero. En gestión de la configuración, ¿no? En identificación, tenemos, ¿no? Que primero hay que saber exactamente, ¿no? Qué cosa formar parte del software, como decir archivos, configuraciones o versiones, ¿no? Y para poder tenerla bajo control. Y en control se necesita un sistema, ¿no? Que permita manejar bien las versiones y los cambios para no perder el control cuando algo se actualiza o se modifica. Y en gestión, ¿no? No se trata no solo de hacer, digamos, cambios, sino de seguir un proceso claro
y ordenado para que todo se haga bien y sin errores. En trazabilidad, ¿no? Por último, es súper importante, ¿no? Poder ver el historial de cambio, así se sabe, ¿no? Que se cambió, cuándo y el por qué. Siguiente, compañero. Buenas tardes, ingeniero. Yo voy a continuar con la exposición. Tenemos lo que son beneficios de ISO. Tenemos lo que es calidad mejorada, que permite establecer procesos bien definidos en el desarrollo de software, lo que reduce errores y fallos, que esto conduce a productos más confiables y seguros, disminuyendo significativamente los efectos en el software, como por ejemplo que se detectan errores en pruebas antes de lanzar una aplicación bancaria, evitando fallos graves en producción. Tenemos satisfacción, que el cliente queda más satisfecho con entregas coherentes. Esto es que al seguir procesos estándar y entregar productos consistentes y de calidad, se aumenta la confianza del cliente. Esto traduce en mayor satisfacción, ya que las entregas son más predecibles, que cumplen requisitos y mejoran la experiencia del usuario. Un ejemplo sería que se recibe entregas puntuales y funcionales de su sistema de inventario según lo acordado. Tenemos como otro punto el ahorro, que serían menores costos en desarrollo y mantenimiento. Esto promueve buenas prácticas que permiten detectar problemas temprano y reutilizar componentes y gestionar mejor los cursos. Esto reduce retrabajo, tiempos muertos y costos innecesarios tanto en el desarrollo como en el mantenimiento del software. Como ejemplo, se podría corregir a tiempo una mala elección tecnológica, evitando rehacer parte del sistema más adelante. Y colaboración que mejora en la comunicación entre equipos multidisciplinarios. Esto la norma fomenta que una documentación clara, roles definidos y flujo de trabajo estructurado, lo que facilita la comunicación efectiva entre equipos técnicos de negocio y de soporte, incluso si son de distintas disciplinas, como por ejemplo desarrolladores y médicos que se entienden mejor gracias a los roles y procesos bien definidos. Como conclusión, el ISO 12207 es clave para gestionar proyectos de software, optimizando la calidad, que reduce riesgo y eleva la eficiencia. Su acción garantiza resultados exitosos y control profesional. Es el estándar no internacional clave para gestionar problemas proyectos de desarrollo de software de manera profesional, que establece procesos claros en todas las etapas del ciclo de vida del desarrollo, asegurando una calidad, una eficiencia y reducción de riesgo. Su adopción no solo mejora la consistencia de los productos, sino también aumenta la confianza del cliente. En esencia, en la base para un desarrollo de software estructurado, predecible y exitoso. Eso sería, Bueno, ingeniero. aquí esperaba un poquito más de detalle en cuanto a la ISO 12207, digamos. Lo estamos explicando, pero de manera demasiado general, ¿no? Definición, planificación, riesgo. Si se dan cuenta, también tiene la misma fase que el PMBOK, pero esto va enfocado más sobre la gestión, planificación, en el desarrollo de software, y esperaba un poco más de detalle en cuanto a la ISO 12207. ¿Okay? De todas maneras, le voy a pasar la norma completa, se la voy a pasar en estos días, ¿ya?
Ok. ¿Su tarea cuál era? De nosotros, ingeniero, nos falta todavía porque de nosotros el lenguaje que estamos, bueno, mejor dicho, la forma en lo que estamos haciendo el software es un poquito diferente, por eso es que no encontramos tipo cómo ¿Qué hacer la lenguaje? estimación. Indícame. En sí, ingeniero, estamos usando lo que es Odoo. Odo es PHP. Sí he visto que PHP, Es pero también tiene Python, ¿eh? XM, Python, Tiene eso. Python, sí. Es Python con web, ¿no? Odo trabaja sobre una base ya es un software ya desarrollado, ¿no? Solamente que ustedes van a hacer algunas modificaciones porque es un software abierto, ¿no? Sí, es de código libre, eso es lo que es. Sí, lo que van a hacer es modificaciones a la plantilla de Odo. Eso van a hacer. No, te estamos haciendo unos módulos personalizados para... Odo, digamos, en realidad, ellos le dan apertura a sus módulos y ustedes pueden personalizarlo, pero ya tiene una base ya de desarrollo, inclusive la cuestión de la licencia, ¿no? Tiene que ir Ujú. ya con la empresa Odo, que es una empresa ya que ya tiene su licenciamiento también. O sea, van a tener que pagar licencia sí o sí, tarde o temprano, porque van a modificar y van a implementar en algún lugar, ¿no? Ese No, tipo de cosas ingeniero, tienen que tocar. lo instalé en lo que es en un servidor virtual en mi máquina. Ujú. Es abierto, sí. Eh, Yo sé que es código abierto, sí, ¿sí? sí, eh, Es con Python, ¿no? ujú, sí, sí. Sí, sí, lo conozco, sí, está bien. Eh, pero tienen que explicar ahí en su proyecto también que es un software abierto y los tipos de licenciamiento, aunque tengan modificaciones, cómo debe pagar el cliente, porque no se olvide que es el cliente al final el que lo va a utilizar el software, Sí, ¿no? sí, eso Lo que estábamos tiene que viendo ahí facilitarlo, eso cómo hacer esa tienen que parte. ver. No solamente la estimación del costo del desarrollo, ¿no? Sí. Sino también el, el costo del uso de la licencia, porque eso tiene que implicar otras cosas. Estábamos pensando en una, así como hay una empresa aquí, por ejemplo, en Megatel, ahí en Montero, están Ah, usando lo que es el Odo, pero su forma de conectar es a través del tiene su dominio, obviamente su empresa, pero netamente tiene ya el servidor ahí principal o sea, usan un servidor principal y ya ellos solo le dictan la IP o mejor el número, la página y ahí cada uno entra con su usuario, no tienen que instalarse nada. claro, obviamente, sí. Obviamente, sí, se dan servicio de usuarios, ¿no? Sí, O sea, estábamos viendo hacer eso tiene que hablar en el esa proyecto. estimación ahí conjunto con eso. Ok, ya. Entonces, igual hay que entregarlo, tienen hasta el martes, por ese caso. La tarea está Ah, puesta para el martes. ya, Eh, muchas gracias. ¿Ok? Muy bien. Eh, voy a tener la grabación y nos vemos el día martes, ¿ya? Que tengan buen día. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Que Bien, les vaya bien. ingeniero. Hasta luego, que les vaya bien. Nos vemos. Hasta luego, Inge.